Muchísimas gracias. Hola Iglesia Saddleback, a quienes nos observan en línea y a los 14 diferentes campus alrededor del mundo. Me alegra mucho estar con ustedes el día de hoy. Supongo que muchos de ustedes aman la tecnología y muchos de ustedes están resentidos desde el día en que el mundo se volvió digital. Yo me encuentro en medio de los dos, pero recientemente tuve problemas con mi acceso a Internet, así que llamé a una de esas amables personas en la India que responden preguntas todo el día acerca de cómo funcionan las computadoras. Él me ayudó con mi problema y cuando estaba a punto de colgar dije, ¿sabes qué? El trabajo de este hombre es responder preguntas acerca de cómo trabajan las computadoras. Apuesto a que ha escuchado preguntas muy tontas. Imagino que en algún momento de tu vida algún maestro te dijo que no existen las preguntas tontas, pero déjame decirte que esa es una mentira. Le dije, ¿podrías decirme cuál es la pregunta más absurda que hayas escuchado acerca de cómo funciona una computadora? Me dijo, claro. Dijo, una vez me llamó una señora que estaba muy enojada y le pregunté, señora, ¿cuál es el problema? Ella dijo, el pedal de la computadora no funciona. Ella pensó que al igual que las máquinas de coser, el mouse iba debajo del escritorio y pensó que era un pedal. Me dijo que una vez un hombre lo llamó un poco confundido, enojado, frustrado. Así que intentó calmarlo y le preguntó, ¿en qué puedo ayudarlo? Y le dijo, mi portavasos no es lo suficientemente grande para mi taza favorita. Él pensaba que la unidad lectora de DVD era algún tipo de portavasos. Ahora, esto último le ocurrió a alguien a quien quiero mucho, y no puedo decirles de quién se trata, porque yo nunca pondría en tal aprieto a la mujer que me dio a luz. Mi madre está muy avanzada tecnológicamente hablando. Ella me sigue en Twitter y ahora me sigue en Instagram. Pero durante mucho tiempo, cualquier cosa tecnológica la ponía en aprietos. Un día compró una nueva computadora y decidió configurar su propia cuenta de correo electrónico. Una de las primeras instrucciones en la pantalla decía, cierre todas las ventanas. Mi madre se levantó de la silla, caminó alrededor de la casa y cerró todas las ventanas físicas que habían en la casa. Ahora, tú estás sonriendo porque seguramente entendiste la broma. Tú sabes que una unidad de DVD no se supone que sostenga una taza. Tú sabes que un mouse, si todavía usas uno, no se trata de un pedal. Y sabes que cuando una computadora te dice que cierres las ventanas, no se refiere a las ventanas físicas de tu casa. Saben, las computadoras han sido diseñadas por gente muy inteligente para funcionar de cierta manera. Y cuando no sabemos para qué fue diseñada, cuando no sabemos cómo funciona, ¿qué es lo que ocurre? Llega la confusión, llega la frustración y nos enojamos. ¿Qué ocurre cuando de hecho sabemos la verdad y sabemos para qué fue diseñada una computadora? ¿Qué ocurre cuando la usamos de la forma adecuada? Entonces somos libres. ¿No es así? Verán, la verdadera libertad es vivir según el designio de Dios para tu vida. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es vivir según el designio de Dios para tu vida. Ahora, yo enseño en una escuela llamada Capistrano Valley Christian School, en San Juan Capistrano. De hecho, allí doy clases a medio tiempo y estoy a tiempo completo en Viola. Y a menudo le pregunto a mis estudiantes, lo hago todo el tiempo, ¿cómo definen la libertad? ¿Saben cuál es la respuesta más común que recibo? Es que la libertad es hacer todo aquello que quieras hacer. Amigos, eso no es libertad. La verdadera libertad es vivir de acuerdo al designio de Dios para tu vida. Piénsalo. ¿Has observado cuál es el primer atributo que se nos dice acerca de Dios en la Biblia? En el principio, Dios creó. Se nos dice que Dios es el creador antes de decirnos que Dios es amor, que Él es justo, que Él es santo, que Él es misericordioso. ¿Por qué? Porque cuando algo ha sido creado, tiene un propósito. Las computadoras son creadas y tienen un propósito en una función específica. En Génesis aprendemos que Dios es el creador, que hay un propósito para el trabajo, un propósito para la familia, un propósito para el sexo, hay un propósito para el matrimonio. Y es solamente cuando conocemos esa verdad y vivimos de acuerdo a ella que tenemos verdadera libertad. Es por ello que si queremos saber cómo deberíamos vivir y por qué estamos aquí, tenemos que saber de dónde venimos. Si queremos saber cómo deberíamos vivir y por qué estamos aquí, tenemos que saber de dónde venimos. Me siento honrado de dar inicio a esta serie acerca de las grandes preguntas. Y estamos partiendo de un lugar muy obvio, y es de dónde venimos. Ahora, esta es la gran pregunta que abarcará toda esta serie. Y se trata de esto. ¿Somos un subproducto accidental de las fuerzas de la naturaleza? ¿Eres un accidente cósmico?
o somos el pináculo de la creación establecido por un Dios amoroso y personal. ¿Eres un accidente y por lo tanto debes definir la verdad? ¿O existe un creador y somos libres solamente cuando vivimos de acuerdo a su diseño para el mundo? Ahora, cada sistema de creencias responde a esta pregunta. De hecho, todas las perspectivas mundiales responden tres grandes preguntas. Y la primera es el origen. ¿Cómo llegamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Todos los sistemas de creencia comienzan con la pregunta de origen. ¿Por qué estoy aquí? Y luego tenemos el dilema que dice, ¿qué salió mal? ¿Qué salió mal? ¿Cuál es el problema en el mundo? Y luego 3, la resolución. ¿Cómo puedo solucionarlo? Esto es todo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué salió mal? ¿Y cómo puedo solucionarlo? Todos los puntos de vista o creencias mundiales responden estas tres preguntas. Tomemos el budismo, por ejemplo. El budismo dice que hemos estado eternamente aquí, algo así como en ciclos de reencarnación. Y lo que salió mal es lo que sufrimos. Y la razón por la que sufrimos es porque tenemos deseos. Así que la solución es seguir el noble camino óctuple y librarnos de nuestros deseos. O lo que se enseña en la iglesia más grande en los Estados Unidos, la iglesia de Oprah. Lo siento, Saddleback, pensaron que hablaba de ustedes. Ella enseña teología. Teología de la nueva era. La historia del origen es que siempre hemos formado parte de la conciencia de Dios. El problema es que hemos olvidado que somos Dios. Y la solución, recordar constantemente que somos Dios. Tomemos el secularismo humanitario. Tenemos la historia atea de la evolución. El problema del mundo es la religión, así que la solución es deshacernos de personas como tú y deshacernos de personas como yo. Esa es la historia del secularismo humanitario. De hecho, todas las películas hacen esto. Has observado que el primer acto en la película es el origen. El acto 2 es el problema y el acto 3 que intentan solucionarlo. Todas las películas lo hacen. Tomemos por ejemplo la reciente Mundo Jurásico. Bien, si hasta ahora no la has visto, voy a arruinarte un poco la sorpresa. La verdad no hay mucho que arruinar. Solo debes saber que los dinosaurios se salen de su jaula. Si no veías eso venir, no creo que haya nada que pueda hacer para ayudarte. Pero la historia de origen es, aquí están los estudiantes, aquí están los dinosaurios y aquí está la familia. El problema es que los dinosaurios escapan. La solución, hay que atrapar a los dinosaurios y salvar a las personas. Lo hacen incluso los comerciales de televisión. ¿Has observado cómo los comerciales cuentan una historia? Ves a una familia, papá y mamá, y 2 pequeños hijos, en una mini suburban o en una minivan paseando por la carretera. Esa es la introducción, la familia americana. El problema es que una roca comienza a rodar desde la colina, dirigiéndose hacia ellos. La solución, afortunadamente, tienen las llantas adecuadas. ¿No es así? Las religiones, las películas y los comerciales cuentan una historia. El cristianismo es una historia acerca del mundo. Y se ve un poco como esto. Ya conoces la historia. El origen es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el origen. El problema es el pecado. Nos rebelamos contra Dios. Y la solución es, ¿cuál? Bien, no puedo escuchar a las personas que me están viendo en video, pero aquí en vivo escuché a 2 personas diciendo la respuesta correcta. Déjame decirte algo. Si estás en la iglesia y no sabes la respuesta de algo, solamente di Jesús. Mi familia está aquí acompañándome el día de hoy. Y mi hija, que está en 3er grado, cuando estaba en el jardín infantil, ella aprendió que tenía que levantar la mano y esperar a que la maestra le diera permiso para responder. La maestra dijo, clase, alcen la mano si saben la respuesta. Voy a empezar con una pregunta fácil. ¿Qué es gris? Tiene una cola peluda y se sube en los árboles, pero ninguno de ellos alzó la mano. Ella pensó, qué raro. Dijo, clase, alcen la mano si saben la respuesta. ¿Qué es gris? Tiene cola peluda y se sube en los árboles, pero nada. Ella dijo, clase, alcen la mano si saben la respuesta. ¿Qué es gris? Tiene cola peluda y se sube en los árboles. Hasta que finalmente Johnny, un compañerito de mi hija, alzó la mano y la maestra dijo, dime Johnny. Él dijo, yo diría Jesús, pero eso para mí suena como una ardilla. Ya conoces la historia cristiana. Dios nos creó, nos rebelamos a través del pecado y recibimos la vida eterna a través de Jesús. Ahora, la historia del darwinismo naturalista es algo muy diferente. De acuerdo con un nuevo ateo influyente que dijo, y cito, Darwin ha implicado que la humanidad ha sido desarrollada por accidente. Esa es la parte del origen. Tú no fuiste hecho a la imagen de Dios, no fuiste planeado, eres un accidente cósmico. Esa es la parte del origen. El problema con el mundo no es el pecado, sino que el dilema, el problema
es que la evolución es un proceso torpe. ¿Y cuál es la solución? La solución es que debemos resolver nuestros propios problemas, usualmente a través de la ciencia. Ahora, el mismo Darwin estaba consciente que si creía su historia del origen de las especies, ¿qué era lo que seguía? Él escribió en su autobiografía y dijo, la perspectiva actual de la mayoría de los físicos es que el Sol y todos los planetas eventualmente serán muy fríos para la vida, a menos que un gran cuerpo reemplace al Sol y nos dé vida fresca. Creer al igual que yo que el hombre en un futuro lejano será una criatura mucho más perfecta de lo que ya lo es. Observa que no menciona a las mujeres. Ellas ya son perfectas y el hombre simplemente intenta seguirles el paso. Él dice, es un pensamiento intolerable que él y todos los demás seres sintientes están condenados a una aniquilación completa después de un largo proceso continuo tan lento. ¿Qué perspectiva más depresiva? Darwin entiende que de donde venimos, el origen de nuestra historia, da forma a la manera en que deberíamos vivir y hacia dónde nos dirigimos. Ahora, solamente porque al no haber un Dios, esto resulte en un hecho no placentero, no significa que sea falso. Eso no es suficiente. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? Ahora, yo escribí un libro llamado Entendiendo el diseño inteligente, en el cual profundizo en mucha evidencia científica, apuntando hacia la existencia de un diseñador. Lo escribí con un amigo mío llamado el Dr. William Dembski, quien tiene 2 doctorados. Por cierto, ¿saben cómo se le llama a alguien con 2 doctorados? Paradoja. Yo pensé que era gracioso. Al escribir este libro, algo que mi padre siempre me enseñó fue a leer ambos lados de cada situación, ya sea político, ya sea historia, teología. Yo siempre leo ambos lados y algo que me sorprende es cuántos darwinistas o cuántos ateos que leen acerca de esto, a pesar de que ellos no creen que el mundo fue diseñado, admiten que el mundo luce como si hubiera sido diseñado. Uno de los ateos más famosos en el mundo, Richard Dawkins, escribió esto. Él dijo, la biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito. Ahora, algo corre como un perro, come como un perro, huele como un perro, nada como un perro. ¿Qué creen ustedes que es? Y no digan Jesús. Cometí el error de haber compartido esa historia de la respuesta es Jesús. Ups, mal ejemplo. Tal vez corre, come y huele como un perro porque es un perro. Tal vez el mundo parece haber sido diseñado, tanto para creyentes como no creyentes, porque de hecho fue diseñado. Ahora vamos a echar un vistazo a un par de ejemplos. Pero el diseño que vemos en el mundo natural no debería sorprendernos. ¿Por qué? Porque hace 3000 años, miren lo que escribió David en los Salmos. Él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. El mundo natural revela verdades acerca de su creador. Entonces echémosle un vistazo a un par de ejemplos. Y para empezar, en el libro Entendiendo el diseño inteligente, el Dr. Dembski y yo estudiamos unas 5 o 6 disciplinas, cosmología, física, etc. Y demostramos que cuanto más estudias estas disciplinas, más puedes ver la huella de un diseño inteligente. Tenemos tiempo para ver solamente 2, así que vamos a empezar con la física. Ahora, imaginen que ustedes vienen y me acompañan a San Juan Capistrano, cerca de donde vivo. Ahora saben, en San Juan Capistrano sí tenemos una misión, pero también hay un enorme terreno sin desarrollar al lado este de la carretera. E imaginen que vamos caminando por la colina y llegamos a esta cabaña abandonada. Y dices, aquí hay algo extraño, quiero entrar a investigar esa cabina. Así que entras y ves algo poco probable. Escuchas tu canción favorita sonando en el fondo. Beat It, de Michael Jackson. Abres la puerta y puedes sentir el aroma de tu platillo favorito. Ves los libros que te gustan, zapatos que te quedan a la perfección, una chaqueta de tu tamaño. Caminas hacia el refrigerador y encuentras tus botanas favoritas. Caminas hacia el baño y encuentras todos los productos que normalmente utilizas. Ahora, ¿qué sospecharías? Además de pensar que alguien te estaba acosando, tú no dirías, vaya, qué coincidencia. Tú sabrías que allí hay demasiados detalles precisos y que alguien estaba esperando tu llegada.
En muchas maneras, esta cabaña equivale a todo lo que hemos descubierto en el universo en las últimas 2 décadas. De hecho, Freeman Dyson, un científico muy reconocido y aclamado, no es cristiano, dijo, al mirar hacia el universo, identificamos los muchos accidentes de la física y la astronomía que han trabajado para nuestro beneficio. Casi parece como si el universo, en cierto sentido, hubiera sabido que veníamos. ¿Qué significa eso? Existen ciertas leyes de la física que son constantes en todo nuestro universo, y todas ellas parecen tener una cosa extraña en común. Están precisamente donde deberían estar para tener un universo que sea capaz de tener cualquier clase de vida compleja. Los filósofos llaman a esto el ajuste preciso del universo. Al igual que como cuando tomas una ducha y ajustas entre frío y caliente para la temperatura correcta, o recuerdan los radiosintonizadores que tenías que ajustar para encontrar la frecuencia correcta. Existen todas estas leyes de física y cosmología en nuestro universo y todas se encuentran en el lugar correcto donde deberían estar. Vivimos en un universo donde las leyes que definen nuestra existencia están ajustadas precisamente. De hecho, Frederick Hoyle, quien inventó el término Big Bang, dijo, casi pareciera como si alguien hubiera estado jugando con la física. Ese es el por qué Paul Davies, un exitoso y brillante científico en la Universidad de Arizona, nuevamente, él no es cristiano. Él dijo, el cliché de que la vida está balanceada a la perfección se queda asombrosamente corto en este caso. No hay nada en el universo que pueda tener tal perfección. Entonces, aquí hay una forma de ver esto que podría ayudarte a entenderlo mejor. Mencioné que enseño tiempo completo en Biola y tenemos un programa de posgrado en apologética. Pero yo entré a Biola a hacer mi licenciatura. Y en mi último año, un par de amigos que ya habían estado en el campus, en la parte trasera del campus hay unos dormitorios llamados Thompson y Lee. Es que tienen una ventana con vista hacia un gran estacionamiento, una fila de árboles altos, un canal muy largo y luego al otro lado una señal de alto. Así que tuvimos la grandiosa idea de que íbamos a abrir su ventana por la noche y que íbamos a tomar uno de esos enormes lanzadores de globos, íbamos a lanzar balones desde la ventana y tratar de darle el vidrio parabrisas de los automóviles que estaban allí, solo para darles una sorpresa de regreso al campus. ¿Han visto alguno de estos enormes lanzadores de agua? Algunos de ellos requieren 3 personas. Son como enormes barras elásticas. Una persona toma este lado, otra persona este lado, y luego la persona que está en el medio lo jala y pone el globo de agua o pone el huevo, un gato, lo que sea, y luego lo deja volar. Usualmente fallábamos. Y en una ocasión vimos un pequeño carro rojo que estaba conduciendo y podías verlo cuando estaba saliendo del campus. Y dijimos, traigan los globos. Y de hecho teníamos un cubo junto a la ventana lleno de globos de agua. Así de pesados éramos. Así que abrimos la ventana. Recuerdo que yo tomé un lado, mi otro amigo tomó el otro lado. Tiramos, mi amigo tiró tan fuerte como pudo con los globos de agua, lo dejó salir y salió volando por la ventana. Pasó por encima del estacionamiento, atravesó la línea de árboles y fue más allá del canal. Este auto se detuvo y ¡bam! Le dimos justo en el parabrisas. Y lo rompimos. A ella le dio un ataque cardíaco. Bromeo, no fue tan malo. Creo que se me pasó la mano. Escuché cómo se rieron todos aquí. Creo que algunos de ustedes que me observan en línea también se están riendo. Se me pasó la mano. De hecho, no se rompió del todo, pero ¿han visto cuando un vidrio se desquebraja? No necesito decir que los días de tirar globos con agua se acabaron inmediatamente, porque tuvimos que pagarlo. Tal vez esa fue la mejor lección de economía que tuve en la universidad. Lo interesante de esto es que si te detienes a pensarlo por un momento, ¿cuántas condiciones tenían que ser las adecuadas para que le diéramos a nuestro objetivo? ¿Qué hubiera ocurrido si tuviéramos más agua en el globo? No hubiera llegado tan lejos. ¿Qué si hubiéramos tenido menos? Hubiera llegado más lejos. ¿Qué tal si hubiera más tensión? ¿Qué tal si hubiera tirado un poco más o apuntado en un ángulo diferente? ¿O qué tal si hubiéramos estado en Colorado, donde el aire es más liviano y las cosas llegan más lejos? ¿Puedes ver ahora cuántas condiciones debían ser las adecuadas para que le diéramos a nuestro objetivo? ¿Sabías que el universo es algo así? Desde el inicio del universo se ha estado expandiendo en todas las direcciones, mientras al mismo tiempo el espacio se está reduciendo. Pero si la masa del universo tuviera la más mínima variante,
Si fuera más, la fuerza no sería suficiente y el universo se contraería sobre sí mismo. Si fuera menos, se expandiría tan rápidamente que no tendríamos estrellas, planetas ni vida. Mark Horton, un científico nacional, lo puso de esta forma. Él dijo, si el equilibrio entre la gravedad y la tasa de expansión se alterara entre una fracción de 1.000.000 de billones, de billones, de billones, de billones, de billones, de billones, las galaxias, las estrellas, los planetas o la vida no existirían. Y de hecho, el nivel de precisión a la cual la masa debe estar establecida para este radio es equivalente a toda la masa en el universo comparado con un grano de sal. Con una variante así de pequeña, el universo sería inhóspito. Ahora, lo increíble es que este es solamente un ejemplo. Los científicos han encontrado más de 30 variables físicas o cósmicas que todas deben estar ajustadas con precisión y prácticamente deben tener los parámetros justos. Ahora, de hecho, hay más que esto, pero me gustaría mantenerme con una estimación de error bastante conservadora. ¿Cuáles son las probabilidades? Aquí hay unos ejemplos de las fuerzas de la naturaleza que deben tener un ajuste preciso, como ser la fuerza de la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. Estos son algunos de los casos de las fuerzas de la naturaleza que deben estar ajustadas de forma precisa. ¿Qué pasa matemáticamente si tomamos dos de ellas? Tomemos, por ejemplo, la fuerza de la gravedad y la constante cósmica. ¿Cuáles son las probabilidades para que estas dos estén ajustadas con tal precisión para tener al menos medio universo capaz de alojar vida? ¿Saben cuán grande se vuelve este número? Se vuelve 1 entre 100 millones de trillones, de trillones, de trillones, de trillones, de trillones, de trillones, de trillones. Ese es un gran número. Ahora ya lo estás entendiendo, ¿no es así? Este número, de hecho, es equivalente a toda la masa en el universo comparado con un átomo. Amigos, pueden ver cómo el decir que esto ocurrió por casualidad y que no hay ningún diseño detrás de ello pareciera requerir mucha fe. Roger Petrov, un científico de Oxford, dijo que si combinamos todas las leyes que deben ser ajustadas a la precisión, ni siquiera podríamos escribir ese número en su totalidad, ya que requeriría más ceros que el número de partículas elementales en todo el universo. Yo no tengo suficiente fe como para pensar que esto pudo haber ocurrido por casualidad o que es un accidente cósmico. A mí me da la impresión de que cuando vemos las cosas ajustadas con precisión, es porque hay alguien que lo ajustó con precisión. Una mente inteligente con un propósito detrás de ello. Ahora, aquí hay otro buen ejemplo, así que vamos a dejar a un lado el nivel macro de la física a un nivel microscópico en la biología. Imagino que la mayoría de ustedes en algún momento de su vida han tomado una clase de biología. Ahora, si has estudiado biología, seguramente recordarás que es el estudio de los sistemas vivientes, es el estudio de la vida, pero esa es solamente una parte de la verdad. El noble señor David Baltimore, en un discurso bastante amplio, dijo que la biología moderna es una ciencia de información. Es una ciencia de información. Verán, en 1953, Watson y Crick descubrieron el ADN. Descubrieron que el ADN tiene una base de información y que la función de la vida es guardar y procesar y transferir esa información. Así que si quieres explicar cómo llega la vida a algo sin vida, debes tener un reporte adecuado de cuál es el origen de toda esta información. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de explicar de dónde viene esta información? Ahora, primero que todo, retrocedamos y pensemos acerca de cuánta información hay en el cuerpo humano. Ahora, un cuerpo humano adulto promedio tiene un estimado de 100 trillones de células. Si sacaras el ADN que hay dentro de una célula y la desenrollaras, mediría unos 2.7 metros. Eso significa que todo el ADN que hay dentro de tu cuerpo puesto junto iría de aquí hasta el Sol y de regreso unas 70 veces. ¿Saben? Es increíble simplemente pensarlo. Pero, ¿qué hace el ADN? El ADN guarda información. Ese es su propósito. De hecho, un estimado conservador dice que la capacidad de almacenaje de una célula en tu cuerpo es el equivalente a 8 billones de letras, 500 millones
de palabras, o unos 8,000 libros. 8,000 libros. Un estudio más reciente, y todos estos son estimados sofisticados. Evolution News and Views ha estimado que la capacidad de almacenamiento de una célula en tu cuerpo equivale a 500,000 DVDs. ¿No te gustaría tener una tarjeta de memoria con 500,000 de películas almacenadas? Algunos de ustedes se aburrirían aún así. Incluso Bill Gates, el fundador de Microsoft, él comprendió cuán complejo y sofisticado es el ADN. Y él lo puso de esta forma. Dijo, el ADN es como un programa de computadoras, pero mucho, mucho más avanzado que cualquier software que hayamos creado. Ahora, esto genera una pregunta muy delicada e interesante. Cuando vemos dentro del ADN en el cuerpo humano, vemos más sofisticación, más complejidad, más información y almacenamiento que cualquier cosa que los humanos podamos crear. ¿Cuál posiblemente sea la mejor explicación para toda esta información? Bien, una explicación común, de hecho, me recuerda a un videoclip de una de mis comedias favoritas. Echemos un vistazo. Me encanta ese videoclip. Y el humor es obvio, ¿no es así? Cuando ella dice 1 en 1,000,000, en realidad está diciendo, tú no tienes oportunidad. Bien, recientemente, como ya mencioné, yo doy clases en Capistrano Valley Christian School y fui a ver a algunos de mis amigos ateos y les pregunté, ¿podrían decirme cuál es el mejor libro de ateísmo? ¿Cuál es el más irresistible? Me gustaría leerlo con algunos estudiantes de secundaria. Ahora, algunos de ustedes tal vez piensen, eso suena a algo bastante irresponsable. ¿Por qué habrías de serlo? ¿Saben qué? Creo que nuestros jóvenes, en primer lugar, son capaces de mucho más de lo que nosotros les damos el crédito. Y número 2, nuestros niños han sido expuestos a estas ideas. No tengo miedo de poner a prueba ideas de la fe cristiana. Lo que me preocupa son los jóvenes que no han sido entrenados, no han sido preparados, que luego son tirados a los lobos y no saben cómo defenderse. Así que yo acompañé a mis estudiantes a lo largo de ese libro. Y el libro que mis amigos ateos me recomendaron fue el libro de Richard Dawkins, La desilusión de Dios. Es un libro de 400 páginas. Así que acompañé a 12 estudiantes de secundaria a leer este libro. Y llegamos al punto donde él está dando una explicación acerca del origen de la vida. ¿Y saben cuál es esa explicación? La suerte. Una casualidad. La pregunta es, cuando ves lo sofisticado del ADN, ¿es esta una explicación adecuada para explicar toda la información que podemos ver? Esa es la pregunta. Bien, en el libro, Entendiendo el diseño inteligente, el doctor Dembski y yo contactamos a un físico cuántico computacional del MIT. ¿Está bien? Un tipo inteligente, cuyo trabajo es crear modelos matemáticos basados en lo que conocemos acerca del universo. Y él intentó estimar cuánta información podemos obtener. Ahora, ¿por qué hizo esto? Porque Richard Dawkins, al intentar explicar el origen de la vida, salió con algo llamado el teorema del mono escribiendo Shakespeare. El teorema del mono escribiendo Shakespeare. Y el teorema es, como verán a continuación, que si tienes suficientes monos y suficientes computadoras o máquinas de escribir, y les das suficiente tiempo,
Eventualmente, uno de estos monos se sentará y escribirá todas las obras de Shakespeare. ¿Ven lo que intentaba explicar? Él intenta decir, si no tenemos una mente o inteligencia, ¿cómo podemos obtener información a través de un proceso a ciegas? Entonces, si tienes suficiente tiempo y suficientes recursos, eventualmente cualquier cosa puede ocurrir. Así que el Dr. Dembski y yo buscamos a este físico cuántico computacional del MIT para ver si él podía descubrir de forma matemática cuánta información puede surgir en el universo. Y no es ilimitada. El universo tiene cierta edad, tiene un determinado tamaño y de hecho podemos cuantificar cuánta información puede surgir al azar. Así que ¿puede un mono sentarse y escribir todas las obras de Shakespeare? ¿Quieres saber lo que Seth Lloyd, este físico cuántico computacional, descubrió? Él dijo, dados todos los recursos en el universo, no puede producir todos los trabajos de Shakespeare. No puedo producir un trabajo de Shakespeare. No puedo producir un capítulo o una página o un párrafo. Todos los recursos en el universo únicamente pueden producir 4 líneas de una obra de Shakespeare. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es la más digna acción del ánimo? Eso es todo. Hace algunos años, un profesor y sus estudiantes, de hecho, intentaron comprobar el teorema del mono escribiendo la obra de Shakespeare. Así que pusieron algunos monos en el zoológico con algunas computadoras, una computadora vieja, para ver si alguno de estos monos se sentaba y empezaba a escribir Hamlet o Romeo y Julieta. Pero lo que hizo el primer mono fue subirse y empezar a golpear la computadora. Otro mono se subió encima e hizo del cuerpo sobre la computadora, por consiguiente sobre la caja. Pero antes de que te rías de este experimento, lo que podría sorprenderte es que en las pocas semanas que estuvieron allí, estos monos escribieron entre 6 y 7 páginas de texto escrito. En serio, estos monos produjeron entre 6 y 7 páginas de texto escrito. Una línea de A's, L's y M's, de vez en cuando una G y unas cuantas S, pero ni una sola palabra. Ahora, por si acaso no tienes suficiente material de lectura, puedes de hecho comprar las obras de literatura de estos monos. Han sido compilados en un volumen llamado Notas hacia las obras completas de Shakespeare. Y de hecho puedes comprarlas en línea. Y si te estás riendo de alguno de estos intentos por explicar, porque sabes que algo es obvio, de hecho, si vienes a visitarme, digamos que caminamos por la playa, en la playa que está cerca de donde vivo, y encuentras estas marcas sobre la arena que dicen, escrito dentro de un corazón, Juan ama a María. Ahora, ninguno de ustedes se detendría a pensar, vaya, yo no sabía que en las playas del sur del condado de Orange, que cuando las mareas suben y bajan, pueden dejar mensajes provenientes del fondo del océano. Ninguno de ustedes explicaría esto por el viento, la erosión, la marea o los terremotos. Tú sabes que hay solamente una explicación posible para esta marca, que una persona la haya escrito, una mente. De hecho, tal vez puedes pensar, oh, Juan ama a María. O tal vez al verlo hayas dicho, oh, María quiere ser amada por John. Pero sabes que la única explicación posible es que una mente inteligente la haya escrito. Stephen Myers, un filósofo de ciencia entrenado en Cambridge, en su libro La firma de una célula, dijo, cada vez que nos encontramos con información específica y sabemos la historia causal de cómo surgió esa información, siempre nos encontramos con que surgió de una fuente inteligente. Y él está en lo correcto. Si tienes una camisa con un escrito, puedes trazarlo hasta su diseñador. Si tienes un libro, puedes trazarlo hasta su autor. Una publicación puede ser trazada hasta el periodista. Si recibes un texto y es legible, puedes trazarlo hasta la persona que lo escribió. Si sales a la calle y ves escrito en las nubes, toma Coca-Cola, y yo le preguntara a uno de ustedes, ¿qué fue lo que causó eso? No dirían, sí, una tormenta se aproxima desde el este. No dirían eso. Tú sabes que si la información toma Coca-Cola estuviera allí, un piloto o alguien más se le ocurrió buscar la forma de ir y escribirlo. Y cuando vemos nuestro ADN, no vemos el equivalente a Juan ama a María o toma Coca-Cola. Vemos más información, que es más sofisticada que cualquier otra cosa que los humanos pueden siquiera acercarse a crear. Al igual que el ajuste preciso del universo apunta hacia alguien, la información en el ADN apunta hacia un autor de la vida.
De hecho, uno de los ateos más influyentes en el último medio siglo, su nombre es Anthony Flew. Él murió en el año 2010 y pasó los últimos 50 años de su vida escribiendo en contra de la existencia de Dios. Y 3 años antes de morir escribió un libro. ¿Y saben cuál fue el título? Existe un Dios. Uno de los ateos más notables en el mundo cambió de parecer. ¿Saben qué fue lo que dijo? Entre otras cosas, específicamente dijo esto. Lo que creo que el material de ADN ha hecho es mostrar que la inteligencia debe haber estado involucrada en conseguir esos diversos elementos extraordinariamente juntos. La enorme complejidad en la que se lograron los resultados me parece el trabajo de la inteligencia. Y yo creo que él tiene toda la razón. Amigos, los cielos proclaman la gloria de Dios. Incluso en lo diminuto del ADN, vemos escrito en un código universal información apuntando hacia un autor de la vida. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué molestarse en ver estas grandes preguntas durante algunas semanas? Permíteme darte 2 importantes principios que podemos concluir de esto. Número 1. Si es que la gente fue verdaderamente creada a la imagen de Dios, entonces como cristianos debemos tratar a todos con dignidad. Nadie es un accidente. Nadie es un accidente. Ese es el porqué históricamente los cristianos han cuidado de las viudas, han creado hospitales, han cuidado a los huérfanos, han defendido a los aún no nacidos. Y ha estado en contra del sexismo y del racismo, porque todos los seres humanos, desde la concepción hasta el momento en el que morimos, tienen una dignidad y un valor infinito, porque él o ella fue creado a la imagen de Dios. En 1996, yo estaba estudiando justo después de mi primer año en la Universidad de Biola, y yo trabajaba en Centennial Park, vendiendo camisetas en las Olimpiadas del año 1996. Y habían decenas de miles o cientos de miles de personas y la gente usaba banderas de sus países porque estaban orgullosos de él. Y vi a un hombre caminando, acercándose hacia mí. Yo tenía 1 minuto o 2 de pausa y él tenía un enorme arco iris en la parte frontal de su camiseta. No pude pensar en otra forma de iniciar la conversación, así que le dije, esa es una bandera interesante. ¿Qué país estás representando? Eso fue lo que se me vino a la mente hace 2 décadas. Él me miró y dijo exactamente estas palabras. Él dijo, oh, es algo homosexual. Le dije, entonces usas esto para que la gente sepa que eres homosexual. Me dijo, sí. Le dije, ¿puedo hacerte una pregunta? Le dije, ¿acaso por el hecho que usas esto muy evidente, hay personas que te hacen insultos o comentarios groseros y te tratan de forma negativa debido a esto? Él dijo, ¿sabes? De hecho ocurre todo el tiempo. Este hombre tenía 45 o 50 años. Lo miré a los ojos y le dije, caballero, lamento muchísimo que la gente lo trate de esa forma. Eso no está bien. ¿Has visto alguna vez a alguien a los ojos y pareciera que pudieras ver su alma? Pude sentir su tristeza y su dolor. Él me vio, hizo una pausa y dijo, muchas gracias. Eres la persona más amable que he conocido en las Olimpiadas. Me dijo, ¿te molestaría hacer una fotografía? Le dije, no hay problema. ¿Saben por qué? Tal vez algún día él la ponga en su refrigerador y alguien la vea y le diga, ¿sabes quién es esa persona? Él es un cristiano. Él es un cristiano. Solo tuve 1 minuto y medio para hablar con este hombre. ¿Y qué le estaba diciendo, esencialmente? Yo le estaba diciendo, tú fuiste creado a la imagen de Dios. Y todo el mundo en este planeta, no importa de dónde sea, no importa su raza, no importa su género, no importa su estado socioeconómico, ha sido hecho a la imagen de Dios y merece dignidad y respeto como un ser humano. Segundo, si fuimos diseñados por Dios, al igual que una computadora tiene un propósito, fuiste diseñado para estar relacionado con Dios y con otras personas. Ese es tu propósito. Esa es definitivamente la razón por la que estamos aquí, para amar a Dios y amar a otras personas. Hace algunos años, la revista Times tenía una historia de portada llamada La ciencia de la felicidad. Y lo que ellos decían era, estas son todas las cosas que la sociedad en que vivimos dice que trae la felicidad, pero en realidad no tiene una diferencia estadística. Por ejemplo, ser joven, hacer mucho dinero, tener una buena educación.
Vieron todo eso y dijeron, sí, eso tiene sentido, pero al final dijeron, hay dos cosas con las que nos identificamos y con un mayor sentido de felicidad, que no significa que te sientes bien acerca de ti mismo, sino un mayor contentamiento, significado y gozo por la vida. Y cuando llegaron al final dijeron, estas son las dos cosas que le traen más significado a las personas. Yo lo vi y no pude evitar no sonreír. No pude evitar no reír. ¿Saben por qué? Dijeron dos cosas. Número uno, una relación con Dios y una relación con las demás personas. ¿Por qué sonreí? Porque hace 2000 años le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante en toda la ley? ¿Y qué fue lo que él dijo? Él dijo, ama a Dios y ama a las demás personas. Me encanta. Se pone al día con la Biblia. Amigos, ustedes no son un error. Ustedes no son un accidente. Este no es un mundo sin propósito en el cual se define la verdad a medida avanzamos. Existe un Dios quien nos creó y quien se ha dado a conocer de muchas formas. Pero una de las formas es en la profundidad del universo. Salmos 19:2 nos lo dice. Y otra forma es como si Dios hubiera autografiado cada célula de tu cuerpo. Espero que sepas y que creas en el fondo de tu corazón que no eres un accidente, que no eres un error. Oro que trates a todos los seres humanos con dignidad y el respeto que se merecen, como portadores de la imagen de Dios. Y también que sepas profundamente que solamente en una relación con Dios, cuando amamos a Dios y amamos a otras personas, que somos verdaderamente libres. Amén. Vamos a... am, vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco. Gracias por esta iglesia dispuesta a estudiar estas grandes preguntas sobre la apologética, para hablar la verdad. Y oro que, con toda la influencia a nivel mundial que esta iglesia tiene, que pongas tus brazos protectores a su alrededor. Y Dios, también oro por cada individuo aquí. Hay personas que tal vez no sienten tu amor o que no sienten que tú te interesas profundamente por ellos, que no son un error y que tú los hiciste, que tienes un plan para sus vidas, que vas a darles el consuelo y la guianza que sabemos que solo tú puedes dar. Dios, bendice esta iglesia y bendice el resto de esta serie en la cual veremos estas preguntas difíciles que sabemos que solo pueden encontrar su respuesta en ti. Oramos en tu nombre. Amén.